Es el segundo sermón en esta mañana de la serie de 4 sermones, donde venimos hablando acerca de las diferentes imágenes o las diferentes figuras que la Biblia utiliza para enseñarnos lo que es el concepto de iglesia. Y estamos justamente durante este mes enfocados en poder entender lo que es el concepto de iglesia, porque cuando vamos a hablar de compañerismo y cuando vamos a hablar de servicio, justamente el compañerismo y el servicio lo hacemos en el contexto de la iglesia, en el contexto de la comunidad de fe. Puede ser que el concepto de compañerismo y de servicio en otras instituciones sea otro, apunte a otro sentido, pero por esa razón en la iglesia hay algunos elementos particulares que queremos en ese sentido hacer mención y poder aprender. Vimos el domingo pasado que la Biblia utiliza, los escritores del texto bíblico utilizan un método para explicarnos esas imágenes, y entonces la Biblia utiliza lo que son analogías. La palabra parece un poquitico complicada, sí, pero simplemente explicamos el domingo pasado que la analogía es una comparación. Muchos de los textos bíblicos que Jesús decía para enseñar algo, dice tal cosa es como si fuera tal cosa, o tal cosa es parecido a. Así que lo que hemos estado estudiando es una comparación. Vimos que la Biblia presenta varias analogías en relación a la iglesia. La presenta como el pueblo de Dios, la presenta como la familia de Dios, la presenta como el cuerpo de Cristo. Y justamente el domingo pasado estuvimos hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así lo declara la Biblia y lo presenta. Aprendimos entonces en esa analogía del cuerpo y la iglesia, aprendimos varias cosas. En primer lugar, que así como el cuerpo tiene muchos miembros, aprendimos que en la iglesia hay muchos miembros, que así como en el cuerpo hay muchos miembros, todos son diferentes. Aprendimos también que en la iglesia hay muchos miembros y todos somos diferentes. Hay muchos miembros y todos son diferentes. Y ese elemento de ser diferentes hace que entonces funcionemos de manera diferente. Así como en el cuerpo hay muchos miembros y todos son diferentes y todos funcionan de manera diferente, en la iglesia somos muchos, somos diferentes y funcionamos de manera diferente. Lo interesante de la analogía del cuerpo es que aunque somos muchos, aunque todos somos diferentes y aunque podemos funcionar de diferente manera, hay algo que nos da la unidad, que nos da la cohesión, que nos da la dirección y que nos da el sentido para que esa funcionalidad diversa, esa funcionalidad diferente, pues justamente sirva al cuerpo y el cuerpo crezca de manera coordinada y pueda servir no solamente al cuerpo, sino pueda servir a otros cuerpos. Ese hecho es que esa cohesión es que aunque somos muchos, somos diferentes y con diferentes funciones, el cuerpo tiene una sola cabeza. Y entonces dijimos que la cabeza de la iglesia es la bendita persona de Jesucristo. Un solo cuerpo y una sola cabeza. También aprendimos el domingo pasado en cuanto a la analogía del cuerpo y de la iglesia, particularmente en relación a la funcionalidad, que aunque somos un solo cuerpo, una sola cabeza, con muchos miembros, todos diferentes y que funcionamos de manera diferente, aprendimos que esa funcionalidad es sistémica, es decir, que estamos directamente relacionados después de haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y haber sido metidos, injertados en el cuerpo de Cristo y constituirnos en miembros del cuerpo de Cristo. Inevitablemente nos afectamos directamente los unos a los otros. Nos afectamos de las cosas buenas como también nos afectamos de las cosas malas. Ahora viene ese texto que dice, mire, ayúdense los unos a los otros, no dejen de congregarse, sino estimúlense al amor y a las buenas obras. Aprendimos que entonces nos afectan las cosas buenas
pero también nos afectan las cosas malas los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Dile entonces en esta mañana a la persona que tiene a tu lado: tú eres parte de mí, yo soy parte de ti, tú me afectas a mí, yo te afecto a ti. Nos afectamos los unos a los otros. Qué lindo concepto de ser el cuerpo de Cristo. La segunda imagen que queremos compartir en esta mañana en relación a la iglesia es el concepto de reino. De reino. La iglesia es el reino de Dios. Yo no sé cuántas ideas puedan venir a su cabeza al escuchar esta expresión. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Y la verdad que cuando uno escucha esta expresión, tiene que ir a una realidad cultural. Permítame lo siguiente. Nosotros los occidentales no tenemos muy en claro lo que es el concepto de monarquía, o lo que es el concepto de tener un rey, o de haber experimentado un rey. Algunos países nuestros han tenido la oportunidad de experimentar lo que es tener un tirano, ¿verdad? Pero no muchos hemos tenido la experiencia de tener un rey. Nuestras formas de gobierno son de orden democrático, donde nosotros elegimos a nuestros gobernantes y ellos funcionan justamente, entre comillas, para servir y para agradar al pueblo. Sin embargo, cuando se habla del concepto de reino de Dios, y si utilizáramos el concepto tácito o el concepto básico de lo que es un reino según lo terrenal, y lo quisiésemos aplicar a la iglesia o al reino de Dios, hay muchas cosas que no encajan, que no son concebidas en el reino de Dios. Pero para poder entender eso de que la iglesia es el reino de Dios, permítanme, trato de desmenuzar un poquitito ese concepto. Lo primero que quiero decir es que la Biblia sí habla del reino de Dios. Son innumerables los pasajes. Y no solamente innumerables los pasajes, y esto es lo que hace difícil este tema, sino que son diversas, supremamente diversas las interpretaciones de ese pasaje en relación a lo que es reino de Dios. Pero básicamente lo que quiero empezar planteando es que la Biblia sí habla de un reino de Dios, pero hablando específicamente de la iglesia. La Biblia habla de que Cristo es un rey, y la Biblia habla de que de que Cristo, que es un rey, tiene un reino. Muy bien, ¿dónde lo dice? El texto base de nuestra presentación en el día de hoy se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Vamos a ponerlo, lo voy a leer y luego lo parafraseo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vuélvalo a leer. Y el texto dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Léalo otra vez en detalle y un poquitito despacio. Y parafraseando el texto, diría de la siguiente manera: Él nos libró del reino de la oscuridad, del sistema de la oscuridad, del mundo de la oscuridad, del ambiente de la oscuridad, dark environment, del ambiente oscuro, y nos movió, nos trasladó a otro reino, Dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo,
Hay varias cosas que el texto nos está queriendo decir. Y de manera sencilla, haciendo uso de uno de los métodos de interpretación bíblica, que eso se llama hermenéutica, uno de los métodos es observación. Entonces yo encontré varias cosas observando el texto. Encontré lo siguiente: en primer lugar, que dice su amado hijo, y la frase su amado hijo se refiere específicamente a la persona de Jesucristo. Su amado hijo se refiere ¿a quién? A Cristo. Muy bien. ¿Qué está diciendo de Cristo el texto? El texto está diciendo de Cristo que Cristo tiene un ¿qué? Un reino. Que Cristo tiene un reino. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero no solamente está diciendo que Cristo tiene un reino. Quiere decir que si Cristo tiene un reino, ¿Cristo es quién? Cristo es el rey. Ahora, cierre ahí y diga: Cristo es el rey de su reino. Cristo es el rey de su reino. Ahora sí, vamos entendiendo, caminando hacia el concepto de lo que la iglesia es el reino de Dios o el reino de Cristo. Cristo tiene un reino y Él es el rey. Para poder entender eso de que la iglesia es el reino de Cristo, quiero plantear hoy la tesis y luego la empiezo a explicar. La tesis es la siguiente: el nombre del reino de Cristo en la tierra es la iglesia. El nombre del reino de Cristo en la tierra es la iglesia. Es la iglesia. Muy bien. ¿Dónde lo dice? Para que exista un reino, alguien tiene que fundarlo. Alguien tiene que establecerlo. Un reino no se da de la nada. Un reino tiene que tener un rey, ya sabemos, Cristo es rey, Él tiene un reino. ¿Cuándo fue establecido ese reino? ¿Cuándo fue implantado ese reino? ¿Cuándo fue incorporado ese reino? Bueno, el Evangelio según San Mateo nos da algunas pistas en cuanto a cómo y cuándo fue establecido el reino de Cristo en la tierra. El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Jesús en alguna ocasión le preguntó a sus discípulos, recuerden, hoy hemos dicho que Cristo es rey con base en el texto que hemos visto en Colosenses, pero un día Jesús le preguntó a sus discípulos, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice por ahí la gente que soy yo? Unos dijeron una cosa, otros dijeron otra cosa, otros dijeron otra cosa, pero hubo uno que se levantó y hizo una declaración. Entonces, dice el Evangelio según San Mateo capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le contestó Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. La declaración de Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro.